Y que yo le explique un poco cómo están funcionando. ¿Todavía no está la presentación? Perdón. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de transición de mercados a precios? Me decía, pues en esta idea de que está terminado el protocolo de Kioto, acuérdense que estamos teóricamente en un segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto que termina en el año 2020. El primero fue el 2008-2012, el primer periodo, y ahora tenemos un segundo que debería llegar hasta que se firme un nuevo acuerdo vinculante. Entonces, digamos, estamos bajo un régimen en el cual en este momento, pero muchos países se han retirado. Entonces, solamente hay un grupo de países que contribuye en este momento, los que están comprometiendo a reducir emisiones, a un 15% de lo que es, digamos, el pastel global de la reducción de emisiones. Y la que sigue, por favor. Entonces, voy empezando platicando este tema con algo que se mencionó hoy, lo que yo le llamo la gran estafa climática, que es este asunto de la Volkswagen en Estados Unidos. Ustedes saben, ¿no?, lo que acaba de pasar. Lo recordamos muy brevemente, pero estamos hablando de la que sigue, por favor, de 11 millones, como le llaman en inglés, diesel tube, o sea, 11 millones de carros que están trabajando con motores diésel, que pues básicamente, ¿qué pasó? Pasó que están, digamos, por un pequeño fraude que hizo, ¿no?, porque muy grande fraude que hizo Volkswagen, que es el primer productor de carros al mundo. Digamos, puso unos mecanismos que estaban controlando las emisiones de los carros de Volkswagen, y durante una interesante revisión por parte de un equipo de científicos, porque recordemos que este tema de fraude empezó con una investigación científica en los Estados Unidos, y por parte de la EPA, la Agencia Norteamericana de Protección Ambiental, se dieron cuenta pues, que los carros estaban emitiendo más y que tenían más bien un mecanismo que regulaba las emisiones. Entonces, pues eso, imagínense, se pusieron a calcular cuántas son estas emisiones y tenemos 1 millón de toneladas de CO2 extra que no han sido contabilizadas hasta la fecha. Es decir, lo que emite Gran Bretaña cada año no está contabilizado ahora como reducción de emisiones. Y eso es uno, pues no sabemos qué están haciendo el sector privado en otros ámbitos, no sabemos, por ejemplo, Toyota. ¿Se acuerdan que hace unos 3-4 años hubo un escándalo de Toyota o algo parecido? Entonces, entre las casas automovilísticas se hacen entre ellos la guerra, digamos, para quien quiera primero vender carros, y uno de esos, pues obviamente los van a cachar, y ese es el fraude de emisiones más grande que hemos conocido hasta ahora. Entonces, lo digo por una cuestión muy sencilla, porque los mercados de carbono trabajan muchísimo y, digamos, funcionan en base a lo que es la contabilidad o la contabilización de las emisiones, y están basados en modelos, ¿no?, de contabilidad de emisiones que incluyen o no incluyen lo que son también las emisiones del sector privado, etc. Entonces, pues nos falta 1 millón de toneladas, y hasta más, eso la calcularon ya en Inglaterra, decía. La segunda cuestión que también preocupa es que el tipo de gas que los motores diésel emiten es uno de los gases que tienen índice de calentamiento global de los más altos, que está previsto en la Convención Marco de Naciones Unidas, en particular el protocolo. Entonces, dióxido de nitrógeno es menor, digamos, en cantidad a lo que lo tenemos en el CO2 a nivel de la atmósfera en general, pero lo que pasa es que se estaciona por mucho más tiempo, y es mucho más difícil de disuadir en términos de quitarlo de la atmósfera. Entonces, el daño que tenemos ambiental, ¿no?, que se une a lo que ya es el fraude de por sí, pues es enorme, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que la capacidad que tiene de absorber de energía es 300 veces más grande o superior a la de CO2. Y esto no está todavía calculado, son cosas que están empezando a salir, y me imagino y espero que en este caso la Unión Europea en algún momento sancione, como es tradición, al sector privado, en este caso con alguna multa, aunque no sé cuánto sirva, pero de todas maneras, digamos que se llegue hasta el fondo con este escándalo, ¿no? Y el problema, les decía, es qué credibilidad vamos a tener con todo el sistema de monitoreo, de emisiones. Un comentario cortito. Debe ser N2O, ¿no? El óxido nitroso. ¿Qué es eso? No, pues. Es que yo lo tengo que hablar, pero si es dióxido de nitrógeno, es contaminante y se convierte en ácido sulfúrico y sulfato. Eso creo que es eso, ¿no? Y tiene que ser el N2O. Ah, bueno, ok. Eso es una pequeña colección para que... Muy bien. Lo traduje y está bien, lo he traducido al inglés. De todas maneras, es uno de los gases que está reconocido en la convención, ¿no?, de los 6 que están por ahí. Entonces,
Entonces, la gran pregunta aquí es, bueno, ¿quién paga los costos, obviamente, de este daño ambiental? Que es una de las preguntas que nos hacemos desde la parte de la economía ambiental, ¿no? En este caso. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, empezando con esto, pues mi idea era un poco darle la idea de hacia dónde estamos yendo con los mercados de carbono, ¿no? Algo nos mencionaste hace un par de horas, y ahora pues voy más detalle. Entonces, no sé cuánto estén familiarizados, pero recuerden que estos son esquemas que son económicamente considerados eficientes para reducir las emisiones, pero en realidad no la reducen. ¿En qué sentido? En el sentido que funcionan como mecanismos económicos, pero realmente, como hemos visto, la concentración de gases sigue aumentando. Entonces, lo que hacen es movilizan recursos, hacen, digamos, acciones para teóricamente reducir las emisiones, pero lo que hacen son transacciones financieras, ¿no? Porque compensan los derechos de propiedad, digamos, de la contaminación en este caso. Entonces, lo que hacen, pues, es una forma de buscar financiamiento, por eso lo consideramos como uno de los elementos de financiamiento climático. Y hasta la fecha contribuyen un 30% del financiamiento global para el cambio climático, sobre todo en el caso de la mitigación. Ahora, otras cifras recientes, ¿cuánto dinero necesitamos para el 2050 en cuanto a esta famosa transición de economías bajas en carbono, ¿no? Todos los esfuerzos que estamos haciendo a nivel global para reducir emisiones, se habla de 40 trillones de dólares. Es una cantidad más o menos, tomar en cuenta, ¿no? Si no me equivoco, como lo que se usó para rescatar a los bancos de Estados Unidos hace 8 años durante la crisis financiera. Después hay, digamos, la situación actual. Hay mucho consenso de los gobiernos que para llegar a descarbonizar las economías es necesario, es lo que estamos haciendo, poner un precio al carbono. Es decir, como está pasando en el caso de México o en otros países, como vamos a ver, hay toda una serie de iniciativas para valorar el carbono. Y es que los economistas, como comentamos en la mañana, se preocupan por una cuestión principalmente, que es poner un precio a algo. ¿Esto está bien o mal? Pues en este caso se está poniendo un precio a lo que se considera en economía una externalidad negativa, que es la contaminación. Entonces, digamos, dándole un precio al carbono, recaudamos fondos para poder hacer frente a los efectos, si quieren, o la lucha contra el cambio climático. Y entonces, ¿qué ha pasado? Les decía, conoces el MDL, que es el mecanismo de desarrollo limpio, que es uno de los mecanismos que se han utilizado durante el protocolo de Kioto para hacer frente, les decía, a asuntos de mitigación, pero también a recaudar fondos de alguna manera, ¿no? Entonces, desde que terminó la primera fase, han proliferado muchísimo los esquemas que complementan el tema de financiación climática. Por favor, aquí hay un mapa, les voy a enseñar. Entonces, les decía, bueno, tenemos lo que son considerados los tope, el cap and trade en inglés, que es tope y comercio, ¿verdad? Si la traducción. El tema de los impuestos al carbono, hay mecanismos de compensación, los ex-LDL, sigue el LDL, pero ya, digamos, hay una salida ahí para estos mecanismos que se están poco a poco muriendo en un carril ahí muerto precisamente del protocolo de Kioto. Y después hay uso de precios internos de las compañías del sector privado y toda una otra serie de instrumentos indirectos. Es decir, estamos haciendo frente a, digamos, a este problema de buscar dinero y entonces responder a la pregunta ¿quién paga los costos del cambio climático? Por medio de acciones que vienen sobre todo de la finanza climática. Y vayan para que vean, esto no ha muerto, sigue y sigue siendo mucho más fuerte y viene con un enorme empuje porque desde el año 2012 esto se ha incrementado un 90%. Y actualmente estos esquemas en la segunda fase del protocolo de Kioto, y es una contradicción, hay 40 países o 40 jurisdicciones, como le llaman jurisdictions en inglés, nacionales y subnacionales que han empezado a utilizar estas herramientas para, digamos, tener fondos para la lucha del cambio climático. Y son actividades de que ponen un precio al carbono. Y actualmente son un 12% del total de las emisiones globales. La que sigue. Ese es un mapa, eso viene del Banco Mundial. Vean un poquito cómo se está, digamos, difundiendo, se está ampliando este uso de esquemas de precios al carbono a nivel global. Los que son rayados, como el caso de México, son los que usan el doble esquema, que son impuestos al carbono y también el otro, digamos, más tradicional del tope y comercio, ¿no? En el caso del ETS, en el caso de México, esos son esquemas de comercio de emisiones. Es la Secretaría de Energía que, como saben, pues ya declaró que va teóricamente a abrir un mercado, ¿no?, de emisiones. Y también están, bueno, aquí en Estados Unidos, en Canadá, hay British Columbia que está usando, en el caso de Norteamérica, también un esquema compartido, etc. Entonces, digamos que todo el mundo poco a poco se está armando, digamos, está utilizando estos nuevos esquemas para poder encontrar una solución económica al problema del cambio climático, más allá de lo que son los incentivos que se están prometiendo para las negociaciones internacionales, ¿no?, los pledges que veremos en algún momento en las presentaciones que siguen. Por favor.
Esto también, mira, cómo da una idea de cómo han crecido los instrumentos desde los años 90 hasta la fecha. Entonces les decía, a pesar de que no tenemos un protocolo de Kioto, el mercado en términos económicos sigue funcionando, sigue recibiendo estímulos y siguen produciendo elementos, digamos, para seguir con este tema de la reducción de emisiones con esquemas eficientes, ¿no? Entonces vean un poquito todos los países que poco a poco se han metido, aquí están también, digamos, algunos que realmente no pintan en términos de emisiones globales, no tienen un gran impacto en lo que es la contaminación en general, pero sí también van adoptando, y sobre todo es un debate el tema de utilizar impuestos al carbono, ¿no? Ustedes saben que México lo está utilizando, pero el punto aquí es, bueno, como ya mencionó hace poco un economista de la Secretaría de Hacienda, donde en la cuya sacas el dinero de los impuestos del carbono, nos decía que todavía no tiene muy claro tampoco el mecanismo de cómo van a usar ese dinero para hacer frente a la lucha al cambio climático. Es decir, insisto, es una forma recaudativa que después se usa para, evidentemente, otras necesidades, no necesariamente están etiquetadas para el tema del cambio climático, ¿no? Y ahorita no sé cuánto es la cantidad de dinero que se está recaudando por el carbono, por el impuesto al carbono, pero es algo relevante, me parece que son 30 centavos, ¿no?, de pesos sobre cada litro de gasolina que estamos pagando cada vez que echamos gasolina en nuestro carro. Entonces, ¿cuáles son los precios en este momento? Mira, hubo un momento de depresión muy grande en el que se consideraba que los mercados de carbono ya no generaban suficiente dinero, pero ahora pues tenemos una variedad, una heterogeneidad impresionante sobre los precios, porque vamos de $1 a $130. Entonces hay países, en el caso de los nórdicos, como Noruega y Suecia, donde la tonelada, digamos, el precio por tonelada equivalente está en 120, $130. Creo que 130 es el extremo de Noruega y uno creo que es algún país africano. Entonces, digamos que ahora estamos en una situación en la que el 99% de las emisiones que tenemos ya tienen un precio. O sea, finalmente, esa idea de valorar una externalidad negativa ha llegado después de 15 años casi a su digamos, fase final del 100%, ¿no? Y en términos ya contabilizados del total del mercado, estamos hablando de 50 mil millones de dólares. ¿La que sigue? Bueno, eso también es así. Tiene que ver un poco con los costos, ¿no? Que le decía a los países que están, digamos, asociando o que están teniendo un precio alto de equivalente de tonelada de carbono, y como les decía, los nórdicos son los que están acá, y también pues hay otros países, ¿no? Por ejemplo, México creo que está, aquí está México. Entonces, digamos, está en el rango medio-bajo, pero pues ahí está, ¿no? En fin, entonces es interesante también ver esta gráfica. La que sigue. Entonces, en este momento, bueno, ¿qué tendencias tenemos? Miren, ustedes hemos escuchado hace poquito, China en este momento es el emisor principal y ha tenido hasta el momento 7 provincias que tenían sus propios esquemas de comercio de emisiones. Y al momento lo que van a hacer es, tienen la idea de vincular los 7 mecanismos para que se haga solamente un mercado, y esto muy probablemente va a ser el mercado más grande de carbono al mundo, más allá de la Unión Europea. Entonces China, como ustedes saben, con sus números económicos está en posibilidad de hacer este tipo de cosas, pero lo está discutiendo, depende también de cómo se va a poner de acuerdo con Estados Unidos sobre este tema. Corea también, Taiwán, Francia, Suecia, bueno, esos son todos los países que están también adoptando nuevos esquemas como impuestos al carbono, y como les decía, México, ¿no? Y hay otras 20 iniciativas en camino. Pues es decir, que el estado mundial finalmente de los mercados de carbono sigue siendo muy vivo, y tenemos también la novedad que nos mencionaban anteriormente, que también el sector privado va a entrar en este gran mercado, que era el ausente hasta ahora. Imagínense, pues a las grandes industrias que no creían, digamos, en este proceso, pues ahora le van a entrar, van a levantar mucho más en términos económicos lo que es este tema del mercado. Preocupa por muchas razones, porque el criterio económico a veces no es el más adecuado, lo digo muy críticamente como también, digamos, economista ambiental. Lo decía hoy en la mañana, hay un gran problema por la regulación de estos mercados, porque esto es salvaje en términos de lo que es la gobernanza, ¿no? La gobernanza de los mercados de carbono es realmente un asunto que se tiene que construir, y evidentemente lo que hay un riesgo es, como cualquier iniciativa económica, donde cuesta menos se puede ir a producir, digamos, con mayor intensidad, por lo tanto con mayor contaminación. Lo que ha pasado con el NAFTA, con las empresas en Norteamérica que han bajado desde Estados Unidos a México, porque los costos de la mano de obra por muchas cosas eran menores, y hasta también las restricciones ambientales son menores. Por lo tanto, en términos de razonamiento económico, donde eso me cuesta menos, pues yo voy. Entonces, ese tipo de movimiento de las empresas es un asunto que tenemos que tomar en cuenta, porque se va a poder probablemente repetir en el tema de los carbonos, en lo que le llaman el carbon leakage en inglés. Eso es una cosa. Y la que sigue, entonces, ¿qué pasará en términos de, bueno, obviamente nadie tiene la
esfera mágica, no sabemos qué va a pasar exactamente con la COP, pero digamos que por lo que se refiere a los mercados de carbono hay dos posibilidades. Por lo menos las noticias que tengo, a lo mejor los colegas tienen algo más. Uno es, o se incluye un texto específico tipo el que se utilizó para el protocolo de Kioto con los mecanismos flexibles, el MDL, la implementación conjunta y otros. Entonces se va a detallar un protocolo adentro del mismo acuerdo global que trate directamente el tema de los mercados de carbono o los precios del carbono. O de plano no se incluye nada, que es parte de la segunda opción, que en este momento pues hay un grupo de países que también están de acuerdo en no digamos, incidir con un nuevo protocolo porque no tenemos todavía definida la regla de juego, ¿no? Entonces aquí también la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con todo el aprendizaje que hemos tenido de los últimos 15 años con el MDL y todos esos esquemas, ¿no? Se van a recuperar, se van a utilizar, a lo mejor algunas de las metodologías que propusieron se puede usar por los nuevos proyectos, pero tampoco tenemos muy claro qué va a pasar con los MDL, ¿no? La otra cuestión es las comunicaciones, digamos, siempre me hago bolas en la traducción al español, pero son las contribuciones nacionales determinadas. Algunas es interesante leerlas, porque en el caso de México, aunque no es específico, pero sí se puede ahí ver algo con relación al tema del carbono, ¿no? No solamente por la cuestión de reducciones, sino hacia el asunto de un posible mercado, ¿no? Entonces, digo, algunas tienen provisiones y otras no. Eso fue otro error cuando se pensaron la INDC, no se pensaron en vinculación con los mercados de carbono. Es decir, no se le vinculó directamente a un tema de un precio, sino que dijeron, bueno, vamos a reducir tanto, ¿y eso cuánto equivale? Bueno, en términos económicos. O sea, ahí es un poco dudosa. La otra cuestión es importante, bueno, todas estas provisiones que estamos teniendo son de 2020 en adelante, pero recordemos que estamos en 2015, entonces, ¿qué hay de aquí a 2020? ¿Qué son? 5 años perdidos, teóricamente, no lo sabemos, pero ¿cuál es el problema? Que sí existe el protocolo de Kioto versión 2, ¿no? El segundo periodo de compromiso, pero como les decía, este está en un carril muerto, ¿no? Entonces muchos se han retirado, etc. Entonces, aquí la gran bronca que tenemos es que seguimos posponiendo lo que es el asunto de la línea base de reducción, ¿no? Hasta en algunas han iniciado en 2030, etc. Esto, bueno, ya lo mencioné. Ahora, en términos económicos hay otra cosa muy siempre pasa con la economía muy negativa, que en este momento tenemos un surplus de créditos no utilizados. Es decir, todo este embarabán que se inventaron de la conferencia de los mecanismos de acción protocolo tenía una idea que era la de reducir las emisiones por medio de certificaciones, ¿no? O de crédito, que después se traducen en créditos. El problema es que ahora, como no hay demanda y tampoco hay oferta, entonces en términos económicos esto se está reduciendo en un asunto que no se están utilizando los créditos, y por lo tanto en este momento hay una cantidad impresionante que podría servir para reducir las emisiones, pero que no se están utilizando. Y lo que se está abriendo es un mecanismo de cancelación voluntaria para bajar los proyectos que hemos hecho hasta ahora. Entonces, hagan cuenta que no solamente estamos en una situación de que no tenemos claro qué vamos a hacer, sino que hasta tenemos surplus de crédito no utilizado, entonces no estamos reduciendo lo que podíamos reducir. Otra cuestión es, bueno, el sector privado, como les decía, pues ahorita hay 50 multinacionales de las fuertes, de las rudas, que están entrando al tema del precio del carbono. Acá en México ya saben, Unilever, ¿cómo se llama? Coca-Cola, etc. Voy terminando. Y entonces, pues es interesante que tendremos que monitorar qué está pasando con el sector privado. Y finalmente, bueno, cerrar con una pregunta, bueno, ¿qué se ha hecho con lo que decía, con el protocolo, digamos, con el MDL, con el Mecanismo de Desarrollo Limpio? Este generó mucho dinero, generó 90.000 millones de dólares, que es un equivalente al 25% del total del financiamiento climático global. Entonces, ¿qué se hace con ese dinero? ¿O qué se ha hecho? Pues también es por una parte que tenemos que ver, y esto está vinculado evidentemente con algo que empecé inicialmente con la estafa climática que les comentaba, que es el asunto de la credibilidad del monitoreo y de la evaluación, porque también estamos ahora todavía en muchos de los proyectos del MDL que no han sido contabilizados en términos de cuántos créditos y sobre todo cuántas reducciones realmente han contribuido a bajar en lo largo de los últimos 10 años.